Y con invitado aquí en el estudio, que es Alberto Garzón, diputado de Izquierda Unida, Unidad Popular. Señor Garzón, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿De qué sirve ser el político más valorado por el CIS y luego tener solo 2 diputados, señor Garzón? Bueno, es una cosa que primero hay que hacer el reconocimiento a la gente que naturalmente responde con esa valoración, que es en todo caso relativa, porque en términos absolutos todos son suspensos, y eso también tendría que llevar a la reflexión de quienes participamos o quienes somos objeto de esa valoración. No obstante, decía Adolfo Suárez, y también lo recogió Julio Anguita en determinados momentos, aquello de, irónicamente, queredme menos y votadme más. A nosotros nos vota mucha gente, es 1 millón de votos, pero evidentemente es insuficiente para lo que queremos hacer. Así que el trabajo que está por delante es convencer a la ciudadanía de que lo que soy yo, de lo que yo que significo, es un proyecto colectivo y que por lo tanto pues hay que tener una confianza política en futuras elecciones que esperemos en todo caso que no sean pronto. ¿Cambiaría entonces puntos de valoración del CIS por millones de votos? Si pudiera. Bueno, si se pudiera, que es una hipótesis bastante rara. Desde luego nosotros creemos que lo que hay que hacer para la política es un instrumento para transformar la sociedad, necesitamos el apoyo social y naturalmente ese apoyo se hace y cristaliza a través de los votos. ¿Qué espera de la reunión de hoy de Pedro y Pablo, de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias? Bueno, teniendo presente cómo fue la nuestra con Pedro Sánchez, estamos hablando de reuniones de toma de contacto. No son reuniones de negociación, no son reuniones en gran medida como las que habrá a partir de la semana que viene, cuando haya comisiones negociadoras y delegaciones negociadoras por parte de cada partido. Entonces yo entiendo que lo primero que van a hacer va a ser hablar en términos generales y preveo que hay una enorme desconfianza y que la seguirá habiendo todavía hasta que no empiecen las negociaciones y ya veremos. Entonces yo creo que hoy va a ser más una cuestión protocolaria, si se me permite la expresión, antes que algo que nos permita ver alguna señal. ¿Cree que va a ir crecido Pablo Iglesias con el último CIS sobre la mesa que le pone por encima del PSOE? Yo creo que el CIS no da para que nadie se crezca, absolutamente. De hecho, el CIS lo que manifiesta fundamentalmente es que la gente votaría en esencia igual que votó el 20 de diciembre y que aunque haya una transferencia de voto que parece en todo caso limitada entre Podemos y las confluencias, teniendo en cuenta que las confluencias es un espacio muy heterogéneo en el que incluso nosotros también estamos, superaría al Partido Socialista en votos. Hay que tener en cuenta que sociológicamente el votante de Podemos, las confluencias, es muy diferente al del Partido Socialista. El Partido Socialista tiene bastante buen arraigo en circunscripciones donde el número de diputados a elegir es muy reducido. Dicho de otra forma y en resumen, la ley electoral puede llevarnos a una paradoja importante, y es que Podemos y las confluencias pudieran superar en voto al Partido Socialista, pero en escaños el Partido Socialista podría seguir por encima, y una vez llegas al Congreso lo que importa no son los votos, son los escaños, y de eso nosotros lo sabemos muy bien, desgraciadamente. Entonces podríamos ir con casi toda probabilidad, según el CIS, a la misma situación. Es decir, una situación en la que hay que seguir hablando, hay que seguir negociando, y lo único que habría en unas elecciones anticipadas es 3 meses que se habrían perdido. Hombre, en una hipotética ronda de contactos en ese escenario, por recoger el guante, a lo mejor el encargo del rey sería a la segunda fuerza, que sería Pablo Iglesias. Me quedo con el CIS sobre la mesa, aprovechando el barómetro de enero. Depende, no es exactamente así, porque los encargos se hacen en función de los escaños, de modo que insisto en que según el CIS, y más o menos si la distribución del voto fuera igual que el 20 de diciembre, en escaños el Partido Socialista seguiría por encima. Hay que recordar que ahora mismo el Partido Socialista tiene un punto más que Podemos y las confluencias según el 20 de diciembre, pero tiene prácticamente 30 escaños más. Es decir, un cambio como el que decía de número de votos no tiene por qué significar un cambio en escaños, y el Borbón ha estado llamando directamente en función de los escaños, que es, insisto, lo único que vale a efectos de Parlamento. Me ha dicho el Borbón, ¿verdad? El ciudadano Felipe de Borbón. Vale, no, porque me había quedado. En un hipotético gobierno PSOE-Ciudadanos, tengo claro que Podemos no estaría. Gobierno o alianzas o votos favorables o abstenciones. Izquierda Unida, Unidad Popular podría apoyar o abstenerse. Apoyar, si quiere. Bueno, nosotros hemos sido siempre muy, muy claros en este punto, porque estamos viendo un juego muy tacticista, se está pareciendo todo más bien a un juego de póker o a un juego de mus, ¿no? de cartas, en el que, bueno, pues hay mucho de táctica. Nosotros, sin embargo, lo que hemos dicho es que cualquier acuerdo y pacto tiene que pasar primero siempre por nuestra cultura política, que es la del programa. Y entonces a nosotros lo que nos preocupa es ver cuáles son los acuerdos finales con los
los que va a subir Pedro Sánchez a la investidura el día que se haga aquel pleno de investidura y ver si nos gusta o no nos gusta. Si nos gusta, habrá posibilidades de que se acuerde y si no nos gusta, no. Y eso con independencia de quién haya participado. Claro que si Pedro Sánchez sube a la tribuna con un pacto que ha incluido elementos de Ciudadanos que nosotros consideramos regresivos, pues evidentemente será muchísimo más difícil que nosotros podamos contar con el acuerdo. Pero a priori nosotros no establecemos un juego de siglas porque es verdaderamente una hipótesis. No sabemos lo que va a haber en última instancia en el programa, que es lo único que nos importa en este momento. ¿Pero ese veto a Ciudadanos es más tenue en Izquierda Unida que en Podemos o es una interpretación errónea? Bueno, es que estamos hablando, como decía, de prácticamente tácticas políticas. Nosotros hemos insistido en que comprobamos un cambio muy importante en la actitud de los partidos desde la campaña electoral hasta aquí. Pablo Iglesias y Podemos decía que no iba a pactar jamás con el Partido Socialista y ha hecho una propuesta perfectamente legítima de compartir gobierno con ellos. Al mismo tiempo, Partido Socialista dijo que Ciudadanos era la nueva derecha y que no había oportunidades de pactar y, sin embargo, ahora mismo pues tienen unas buenas relaciones. Es decir, estamos dentro de lo que es una táctica política en un tiempo muy largo, que es un mes. A nosotros no nos gusta entrar en ese formato, no queremos engañar a la gente y le seguimos diciendo lo mismo que hemos dicho, el programa por delante. Nuestro país sufre unas consecuencias dramáticas de la crisis social y económica, vemos la precariedad, vemos todas las mañanas cuando vamos andando por el centro de Madrid, por poner un ejemplo, pero es un ejemplo que pasa en todo el Estado, comedores sociales absolutamente repletos de gente, vemos la emergencia social que existe en el conjunto del Estado y queremos respuestas políticas y esas respuestas no se hacen desde las siglas, se hacen desde programa que tenga pues a atajar esa emergencia social, paralizar los desahucios, crear un plan de empleo público y eso es de lo que nosotros queremos hablar. Después vendrá, si se trata de un acuerdo de investidura, un acuerdo de coalición, es una fase posterior. Y ponerle nombre, por cierto, a los posibles ministros, que es otra fase también posterior, aunque ya ha entrado algunas personas. Nosotros creemos que, sin embargo, la política es programa y a eso es a lo que nos dedicamos. Y no vamos a mirar a otros partidos y cuáles son sus tácticas cambiantes en el tiempo. Llegado el caso, ¿le gustaría ser ministro o lo descarta? Bueno, es que no es una cuestión, yo creo que de gusto, ¿no? Es una cuestión de ambición política colectiva. Es decir, nosotros hemos asumido responsabilidades en la administración pública siempre que haya, primero, un apoyo de nuestra gente, de nuestra militancia y de nuestros simpatizantes, de ahí que cualquier decisión de esta naturaleza sea consultada a las bases, pero al mismo tiempo uno tiene que saber qué es lo que va a aplicar. Es decir, no se puede ser un cargo público o un ministro así como así, sin saber qué se va a aplicar. Nosotros primero tenemos que superar la primera fase, que es cuál es el programa económico que un supuesto gobierno de progreso va a aprobar. Si no hay un acuerdo decente, no tiene ningún sentido hablar de ministerios. ¿Tiene ya fecha la reunión de los equipos negociadores de PSOE e Izquierda Unida? La foto de los jefes, si me permite, ya la he visto esta semana. ¿La foto de los equipos negociadores cuándo tiene fecha? No tiene fecha todavía porque nosotros, mientras que el Partido Socialista sí ha elegido ya su comisión negociadora, formada por 6 personas, en Izquierda Unida, Unidad Popular, pues tenemos todavía que establecer esa composición, que será el propio sábado. Nosotros elegiremos una comisión que tendrá gente de Izquierda Unida y también de Unidad Popular y a partir de ahí pues nosotros avisaremos al Partido Socialista de que ya tenemos un equipo preparado para conversar sobre las condiciones necesarias a nuestro juicio para que podamos apoyar un acuerdo de investidura, es decir, elementos que creemos que tienen que estar sí o sí en un acuerdo que lleve el Partido Socialista, naturalmente con el compromiso y la fiscalización para que se lleve a cabo, para que nosotros podamos votar que sí a una investidura de Pedro Sánchez. La decisión, por tanto, mañana en ese Consejo Político, pero ¿me puede dar alguna pista? ¿Cuántos van a formar la comisión negociadora? Bueno, el Partido Socialista ha elegido una comisión de 6. Yo entiendo que eso es un número que se sitúa como un máximo. Creo que una situación, no sé, imagínate que elegimos una de 10. Sería bastante poco operativo por la tradición que nosotros tenemos y por la experiencia en otras negociaciones. Creo que un número de entre 4 o 6 puede ser muy razonable para unas conversaciones que en todo caso no tienen por qué ser siempre en una sola mesa. Quiero decir, si hablamos de un pacto de gobierno en el sentido de investidura, estamos hablando de programas y estamos hablando de temáticas concretas, lo que quiere decir que vamos a ver una comisión que pueda tener el apoyo concreto de especialistas en determinadas materias, educación, sanidad, en función de lo que se vaya acordando. Creo que hay un tiempo suficiente, que es un mes más o menos lo que se ha hablado de posibilidad para ese espacio de negociación, una negociación
que es muy compleja, porque no solo es con nosotros, es con mucha otra gente y por lo tanto hacer un equilibrio va a ser una cuestión difícil. ¿Estará Alberto Garzón en esa comisión negociadora? Sí. ¿Estará Cayo Lara? Bueno, no lo sé. Yo sé que lo que voy a estar yo porque me parece lo más razonable, dado que voy a estar en el Congreso y que además, hemos estado llevando todas estas gestiones hasta este momento. El resto de la comisión será parte del debate que tendremos mañana en la organización y desde luego pues están todas las posibilidades abiertas. ¿Pero le gustaría que estuviera Cayo Lara? Bueno, el otro día estuvimos Cayo Lara y yo hablando con Pedro Sánchez y efectivamente no tendríamos ningún inconveniente. Es una cuestión que en todo caso tiene más que ver con distribuir tareas. Hay 2 diputados de Izquierda Unida, Unidad Popular. Sí. La segunda diputada de Izquierda Unida, Unidad Popular estaría en esa comisión. Bueno, yo entiendo que sería también razonable, pero en todo caso está pendiente de una especie de acuerdo y sobre todo de un debate sobre cuáles son los perfiles que tendrían que completarlo. Lo que sí está claro es que no es solo de Izquierda Unida la comisión, es también de Unidad Popular, porque en el caso de la diputada Sol Sánchez hay que recordar que no es diputada de Izquierda Unida, es diputada de Unidad Popular. ¿En qué situación se ha quedado financieramente Izquierda Unida después de no tener ya grupo parlamentario propio en el Congreso de los Diputados? No sé si, por cierto, es uno de los temas mañana en el Consejo Político, la situación económica. Es una situación delicada, es una situación naturalmente pues más incómoda que la que hubiéramos tenido con grupo parlamentario, en tanto que sorprendentemente la ley electoral establece que se devuelve la subvención del mailing, es decir, de determinada proceso de información a la ciudadanía a través de lo que se llama el buzoneo, se devuelve única y exclusivamente a aquellos que participen en un grupo parlamentario. Es una cosa un poco extraña, pero lo cierto es que nosotros al quedarnos sin grupo también nos quedamos no solo sin la visibilidad, que es verdaderamente lo preocupante, sino también sin este elemento económico. Decía lo de la visibilidad porque, claro, la presencia en el grupo mixto, aunque vamos a hacerla lo más decente posible y la gente que nos ha votado, el 1 millón de votantes, puede estar convencido de que vamos a defender con uñas y dientes y con toda la coherencia el programa con el que nos hemos presentado a las elecciones, sí es verdad que la presencia en el grupo mixto es mucho más difícil de trasladar hacia afuera, porque mientras todos los grupos parlamentarios tienen oportunidad de posicionarse concretamente sobre cada ley que se vaya aprobando, en el grupo mixto hay que distribuirse entre 8 partidos todas las conversaciones. De hecho, lo que son las sesiones de control al gobierno, probablemente en un año solo podamos hacer una pregunta al gobierno que sea. Solo podremos hacer una pregunta. Y en el reparto de comisiones, además, la mesa del Congreso nos ha invisibilizado un poquito más y nos ha hecho que, por ejemplo, Izquierda Unida y Unidad Popular solo tengamos presencia en 3 comisiones, lo cual nos dificulta mucho más. Es parte de esto que ha sido la mesa del Congreso, que directamente está machacando. Y en términos de cómo queda la situación, yo no soy conocedor de las cuentas de Izquierda Unida, pero desde luego es una situación más incómoda que lo que hubiéramos tenido con grupo. Bueno, si está en el Banco Azul no tiene que hacer preguntas, tiene que responderlas. Bueno, en principio, evidentemente eso sería una hipótesis que funcionaría así, pero nosotros, como ahora mismo no estamos en esa fase, lo que pensamos es, desde luego, en el papel de oposición. Charlando con Alberto Garzón en las mañanas de Radio Nacional y con el resto de compañeros de tertulia, con Ricardo Martín, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo que llama confluencias, Alberto, en realidad son nacionalismos de izquierdas, no son confluencias. Y la cuestión yo veo en las posibles negociaciones que se abran con Podemos y con ustedes, claro. La cuestión económica en la izquierda yo creo que el PSOE también la tiene muy clara y las recetas son muy parecidas. El gran obstáculo que hay, obviamente, es el territorial. Es el territorial porque ustedes, por ejemplo, en Navarra apoyan a Bildu. Y por ejemplo en Navarra se está implantando el euskera de una manera totalmente obligatoria incluso en las guarderías, generando lógicamente un conflicto social que lo reflejan los medios de comunicación. Por tanto, el crecimiento, y además en la encuesta del CIS se ve claramente que crece Podemos, no, pero sobre todo los que crecen son Compromís, En Marea, Colau. Entonces estamos ante esa cuestión. La izquierda, ¿usted cree que realmente ese obstáculo del nacionalismo, cómo se puede abordar en esta negociación? Porque las posiciones del PSOE en eso son claras, terminantes. No se puede ir a una España plurinacional. Está claro, es un obstáculo. Entonces, en ese punto, cuando se llegue a ese punto, desde el punto de vista, Alberto, ¿cómo se puede funcionar? Y vosotros no tenéis también un cierto pánico a que la izquierda en estos momentos está
consolidando una alternativa nacionalista de izquierda y que pinta un partido, digamos, de ámbito nacional, podríamos decir, español, tan tradicional como todo lo que viene de Izquierda Unida. Unidad popular. Para nosotros las confluencias no son la expresión del nacionalismo, son una expresión de un movimiento político que tiene raíces ampliamente democráticas, por eso efectivamente existe la reclamación del derecho a decidir, pero el hilo conductor es el elemento social. Es más, nosotros estamos dentro de las confluencias, de la gallega y de la catalana, y no somos independentistas, no somos nacionalistas. Compartimos un programa social, un programa de rescate del ciudadano y de la gente que está sufriendo la crisis, pero también compartimos ese anhelo democrático del derecho a decidir, porque no es que queramos ir a una España plurinacional, es que ya vivimos una España plurinacional que sin embargo pues no está reconocida como tal ni tiene sus determinados derechos. Nosotros no somos independentistas, es decir, nosotros no somos partidarios de construir nuevas fronteras y nuevos espacios jurídicos al margen, ¿no?, de un Estado. Nosotros somos partidarios de un modelo federal y creemos que esa es además la síntesis perfecta entre ese callejón sin salida en el que nos ha metido, por un lado, Mariano Rajoy de desinmovilismo y por otro lado, desde luego, las posiciones como la de Artur Mas, que han sido claramente, oportunistas en cierta medida y que desde luego nos llevan a un callejón sin salida. Creo que al final solo se va a poder resolver desde la política, desde el diálogo. Y creo que la diferencia fundamental está con el Partido Socialista en que ellos no quisieran permitir la consulta. Pero creo que o se deja hablar a la gente y se le convence, por cierto, de la posición de uno. A mí me gustaría que el pueblo catalán pudiera votar cuál es su forma de conexión o su forma de colaboración con el resto del Estado, y tener la oportunidad de convencerles de que las clases populares de Cataluña y las clases populares de Andalucía vamos a enfrentar los mismos retos y que lo mejor es trabajar conjuntamente. Pero eso solo se puede hacer desde la política. De hecho, lo que tenemos que aprender de la experiencia es que la posición de Mariano Rajoy de continuamente utilizar una especie de muro infranqueable frente a Cataluña, lo que está provocando es un crecimiento brutal de independentistas que por reacción está alimentando ese independentismo que favorece a Artur Mas. Entonces yo creo que la solución va a ser política y negociada y dialogada, y creo que el espacio de las confluencias es un espacio que facilita esa solución, ni mucho menos va a llevar a la ruptura del Estado español, sino que va a desarrollarlo a un punto en el que yo creo que sea compatible el respeto a la identidad nacional con sobre todo los intereses comunes que tenemos como clases populares. ¿Corre algún tipo de peligro las confluencias con Podemos? Quiero decir, ¿están mosqueadas las confluencias o la parte de las confluencias que no es Izquierda Unida, Unidad Popular con Pablo Iglesias? Bueno, las confluencias son espacios complejos, no es lo mismo Cataluña, Galicia, Valencia, son espacios complejos ciertamente, porque están compuestas por partidos muy diferentes, con tradiciones históricas diferentes y a veces diferencias programáticas también notables. Sí es verdad que ha habido una frustración, no tanto con Podemos, sino con la mesa del Congreso, porque el acuerdo era tener grupo propio y la mesa del Congreso ha interpretado que no podían tener grupo propio, sino que tenían que, en todo caso, meterse dentro de algún grupo preexistente. En el caso final ha sido Podemos, no por ejemplo en el caso valenciano, que finalmente se han ido al grupo mixto y comparten espacio con nosotros. Pero yo creo que de momento esas tensiones están manteniéndose, no están estallando, y lo que creo que es importante es entender que hay que explicarle a la ciudadanía que las confluencias son espacios autónomos, no son espacios de Podemos, no obedecen a Pablo Iglesias, no tienen un órgano de dirección de Pablo Iglesias. Podemos tiene presencia en las confluencias, pero no es el director de orquesta, son espacios autónomos y por lo tanto, por ejemplo, a la hora de debatir sobre el pacto de investidura, tienen decisión propia. Y permítame, usted no tiene la tentación de decirles a las confluencias, veis, si ya os lo decía yo, no se frota las manos ante posibles tensiones que a lo mejor en un hipotético escenario de repetición de elecciones podría ser confluencias con Izquierda Unida, Unidad Popular. Bueno, es que nosotros estamos en Galicia y en Cataluña adentro, es decir, por ejemplo, pongo un ejemplo muy concreto porque es el de Galicia, ¿no? Galicia a nivel formal, a nivel jurídico, es una coalición entre tres partidos, que es ANOVA, 33%, Izquierda Unida 33% y Podemos 33%. Lo verdaderamente sorprendente es que Podemos, teniendo un 33%, mediáticamente haya sido interpretado que en Marea, que es la confluencia gallega, era solo Podemos, cuando realmente a los hechos me remito, se trata de algo mucho más complejo. Nosotros nos gustaba la fórmula de la confluencia y nos sigue gustando. Nos parece un instrumento que ha demostrado que además cuando se trabaja conjuntamente en torno a un proyecto común se puede ganar las elecciones. Ha pasado en
en Cataluña. En Cataluña ha ganado en Comú Podem las elecciones y según el CIS sube tanto que podría tener un 4,5, 4,8%, mientras Democracia y Libertad tendría solo un 1,7%. Es decir, esto es un cambio brutal en el país y tiene mucha implicación política. Pero en Galicia han quedado segundos. En Galicia, en Marea, ha quedado segundo por encima del Partido Socialista. Entonces, creo que es un mensaje muy claro de por qué el camino iba por ahí. El problema que encontramos en el 20 de diciembre es que no se pudo extrapolar esas experiencias al resto del Estado, porque fundamentalmente Podemos negó esa posibilidad y prefería ir solo en el resto de los sitios. Carmen Morodo. Buenos días, señor Garzón. Hemos visto en las valoraciones que han hecho los dirigentes de Podemos y en sus sumas, pues han sumado sus votos, los votos de las confluencias y los votos de Izquierda Unida, para defender, como lo ha dicho Pablo Iglesias, defender su legitimidad a la hora de exigir la vicepresidencia de un futuro gobierno del Partido Socialista con Podemos. Ya sé que usted dice que ahora es el momento del programa, de acordar cuestiones programáticas y que el reparto de cargos no es. Pero en cualquier caso, como eso ya se ha producido, la pregunta es si cree que esa suma de los votos, incluidos los suyos, realmente legitima a Pablo Iglesias para exigir esa vicepresidencia y que debería ser así el reparto. Bueno, la propuesta de Pablo Iglesias fue una propuesta perfectamente legítima, lo he dicho antes. Nos sorprendió porque yo me enteré por la rueda de prensa, por ejemplo. Me comentó Pablo unos minutos antes que iba a hacer una propuesta y que después me llamaba. Efectivamente cumplió con su palabra, pero la noticia la vi igual que la vio el resto de los españoles a través de la rueda de prensa. Nosotros consideramos una propuesta legítima que tiene elementos positivos, como es la ambición de construir un gobierno de izquierdas, distinto al del Partido Popular, y elementos que no compartimos, como haber puesto nombres y apellidos prácticamente a los ministerios, porque creemos que es una fase posterior. En ese sentido, el único portavoz que tenemos en Unidad Popular Izquierda Unida somos nosotros. Evidentemente, por nuestros votos, que es 1 millón de votos, muy destacable, solo podemos hablar nosotros. Es más, la particularidad también se suma con el caso que hablábamos antes, las confluencias. Hay una paradoja propia de estos tiempos, que es que, por ejemplo, en las confluencias hay 3 diputados de Izquierda Unida, 2 en la confluencia catalana y 1 en la confluencia gallega. Son 3, más nosotros 2 somos 5. Sin embargo, esos 3 que están dentro de las confluencias son normalmente atribuidos a Podemos, cuando efectivamente son miembros de la dirección de Izquierda Unida. Entonces, esos son elementos de complejidad que es normal que la ciudadanía pues le quede un poco más ajeno, porque parecen cuestiones más burocráticas, pero lo que sí es cierto es que por Izquierda Unida y Unidad Popular solo podemos hablar nosotros, y que nosotros vemos en esa propuesta, una propuesta que tiene elementos positivos, como decía, porque nos parece interesante explorar la posibilidad de llegar a un gobierno, pero a nosotros de momento lo único que nos preocupa es la cuestión del programa, y a ese respecto solo podemos hablar nosotros. En la emisora de Radio Nacional en Bilbao está Tonia Charri. Cuando quieras, Tonia, ya te escucha Alberto Garzón. Sí, señor Garzón, buenos días. Usted acaba de apostar por crear 1 millón de empleos públicos, 1 millón de funcionarios, que viene a coincidir un puesto de trabajo por el votante que ha recibido su formación. Pero a la vez, las previsiones de la Comisión Europea al futuro gobierno, un aviso que lanzaron ayer, al futuro gobierno de España, sea cual sea, debería afrontar un ajuste de 20.000 millones de euros. A mí me gustaría preguntarle, aunque todavía no sepamos nombres, ni siquiera sepamos cómo va a ser el gobierno, pero si usted se viera en esa tesitura, si usted llegase a ministro de Economía, ya que no cree en la economía de mercado, ¿cuál sería su país de referencia, su modelo económico de referencia? ¿Grecia, Venezuela o algún otro que usted pueda señalar? Bueno, yo creo que en economía siempre tenemos que tener presente que los modelos nunca se pueden extrapolar de una forma, digamos, nítida o precisa. Lo que uno tiene que hacer es aprender de las experiencias que se han estado viviendo, no solo en el presente, sino también históricamente, y recoger lo que de mejor puedan obtenerse, ¿no? Es el caso de, por ejemplo, los sistemas públicos de sanidad que nosotros tenemos son envidiables en otras partes del mundo. Los sistemas educativos del norte de Europa, como es los países nórdicos, ejemplo de Finlandia, creo que son ejemplos también muy notables, incluso su gestión de los impuestos. Por lo tanto, yo no diría que tenga un modelo muy concreto en que podamos extrapolar. Más bien tenemos una realidad que siempre es particular y singular en nuestro país. Y es verdad que tenemos a la Comisión Europea y a la Troika, a lo que antes era la Troika, diciendo que efectivamente España, el próximo gobierno, va a tener que hacer un recorte mucho mayor para ajustar determinadas cuentas. Yo soy de los que cree que un país tiene que resolver sus problemas de déficit, no puede vivir con déficit permanente, no puede vivir con una deuda tan alta, pero que hay formas de acabar con eso que no implican la austeridad y el sufrimiento de la mayoría social. Creo que además se ha puesto de relieve en el caso reciente de Francia.
cuando nos hemos encontrado, por ejemplo, que Francia ha podido pedir permiso a la Unión Europea para saltarse las cuestiones de déficit, para incrementar el gasto militar, y se ha aceptado sin ningún problema, digo yo que la gente se preguntará con toda legitimidad por qué se puede hacer eso para incrementar el gasto militar y no se puede hacer eso para evitar que la gente pase hambre por nuestras calles. Yo creo que evidentemente se trata de una cuestión de prioridades políticas y no solo de una cuestión técnica, igual que en la década pasada Francia y Alemania incumplieron sistemáticamente todas las cuestiones de déficit sin que nada pasase. Es decir, creo que un gobierno futuro en España tiene que desobedecer también y, desde luego, con el ánimo de rebajar el déficit, rebajar la deuda pública, pero con coherencia para salvaguardar todos los derechos sociales y políticos. Roberto Becares. Buenos días, Garzón. Yo le quería preguntar, recientemente anunció que quería crear un nuevo partido, un partido de confluencia, sin siglas. Le pido un poco de política ficción. Viendo que Podemos se cerró un pacto con la llamada antigua Izquierda Unida y viendo ahora su acercamiento, por ejemplo, con Compromís, que forma parte con ustedes del grupo mixto, en el caso de nuevas elecciones, ¿el acercamiento sería distinto? ¿Sería más probable un pacto entre Podemos y Izquierda Unida que podría sumar un 26% de intención de voto, igual más de 100 diputados? Bueno, yo creo que eso es ahora mismo una hipótesis que no estamos trabajando porque no hay todavía unas elecciones anunciadas. Nosotros siempre vamos a ser partidarios de la confluencia desde el punto de vista del reconocimiento, es decir, bueno, hay enfrente otro partido que es diferente al nuestro, que tenemos diferencias, pero que podemos llegar a puntos en común. Eso es lo que se hizo en Galicia, eso es lo que se hizo en Cataluña. Desde luego, lo que nunca vamos a pasar va a ser por la absorción o por la integración directa en una formación distinta y gestionada por otra gente. Nosotros tenemos nuestra identidad, nuestro reconocimiento y nos gusta colaborar desde esa identidad y esa autonomía. Nosotros, eso siempre va a estar encima de la mesa porque creemos que los ejemplos que hemos vivido en los resultados electorales demuestran que si se trabaja conjuntamente se pueden obtener muchos mejores resultados. Al fin y al cabo, la gente lo que nos pide por la calle siempre es ese tipo de unidad y de trabajo en común. Lo que ocurre es que no lo veo como una hipótesis ahora mismo, porque Podemos rechazó en su momento, y fue hace muy pocos meses, la posibilidad de trabajar con nosotros, y no creo que ahora mismo estén pensando en haber cambiado de opinión, por mucho que efectivamente yo comparta contigo que si hubiera unas elecciones en las que hubiera una confluencia en todo el conjunto del Estado, probablemente la encuesta del CIS no hubiera salido como ha presentado, sino efectivamente ya sería seguramente la segunda fuerza y muy cerquita del Partido Popular, a efecto de lo que ha pasado en Cataluña y Galicia parece lo más sensato. Mientras tanto, fortalecer nuestro instrumento político, que es el de Izquierda Unida, Unidad Popular, el de Unidad Popular como expresión de una fuerza autónoma muy diferente a Podemos en muchísimos elementos, pero desde ahí intentar colaborar con otros porque no somos dogmáticos ni sectarios. Igual que Albert Rivera lo estamos colocando como negociador entre PSOE y PP, ¿usted podría ser el negociador entre PSOE y Podemos? El intermediario, por así decirlo. No me queda claro qué es más difícil en este momento, si esa labor o la que me correspondería a mí. Lo cierto es que nosotros nos gustaría que Partido Socialista y Podemos pusiesen a hablar en serio y sus deseos fueran, que expresan en su retórica de deseo de gobierno de izquierdas, fueran sinceros. Yo no sé si son sinceros o no lo son, espero que lo sean. Por eso digo que me gustaría que pudieran hablar con tranquilidad de que esto es una oportunidad para que el Partido Popular no gobierne y no gobiernen las políticas de derechas. ¿Por qué? Porque al final la política es una forma de transformar una concepción del mundo en hechos y de mejorar la vida de la gente. Y nosotros tenemos una oportunidad muy importante ahora para cambiar esta vida de la gente y para mejorarla, aunque sea un poco. No va a salir el gobierno que a mí me gusta, es decir, a mí me hubiera gustado una Izquierda Unida con el 55% de los votos y evidentemente un gobierno con mayoría absoluta. Pida un 60. Claro, bueno, estaba siendo un poco más razonable dentro de la ficción, pero evidentemente la correlación de fuerzas es la que ha dado la ciudadanía y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es maniobrar para conseguir el mejor gobierno posible y en ese sentido espero que Partido Socialista y Podemos tengan presente que incluso forzar para llegar a nuevas elecciones no va a ser útil para la ciudadanía, sino que va a ser una cuestión meramente de tiempo y de espacio en la clasificación, como hablamos al principio. Yo creo que los partidos no tenemos que pensar en si estamos situados el segundo o el tercero o cómo vamos mejorando en una clasificación supuesta como si fuera fútbol, sino en qué capacidad tenemos de influir en la vida de la gente. Pero esas maniobras le va a tocar a usted entre Pedro y Pablo. No si creo... se lo piden. Oye, Alberto, necesitamos que negocies. No creo que ellos tengan un problema. Si ellos quieren negociar
negociar y quieren hablar, lo pueden hacer perfectamente sin necesitar a nadie que medie. Nosotros, desde luego, nos ofrecemos a destensar determinadas relaciones que podamos tener, porque bueno, tenemos unas relaciones y sobre todo una forma de hacer política, yo creo que bueno, respetuosa y que es además reconocida por prácticamente todo el mundo. No obstante, si ellos no quieren, no hay nada que hacer. Mañana va los Goya, por cierto. Mañana se estrenan los Goya, creo que es la primera vez que va. Es la primera vez que voy. Van a estar por allí Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, va a parecer un pasillo del Congreso eso. Bueno, cada vez se parece más, desgraciadamente, el Congreso a un teatro, eso lo hemos dicho en los últimos años, así que quizás igual los Goya se le den también a alguno de los que vamos allí. A los del teatro no les gusta mucho esa metáfora, ¿eh? Bueno, es una metáfora de mayo del 68, ya. En la que se decía que si los parlamentos se habían convertido en teatros, los teatros habrían de convertirse en parlamento, una expresión de cómo la cultura se tenía que politizar y cómo en realidad los parlamentos se habían convertido en espacios de mentira y de relato. Alberto Garzón, muchísimas gracias por estar en Radio Nacional. Muchísimas gracias, como siempre. 9:36, 8:36 en Canarias. Marcos de Quinto es un alto ejecutivo de una compañía conocida mundialmente por hacer uno de los refrescos de cola más vendidos. Aunque vive en Atlanta, él es español. A partir de las 8:30 vamos a charlar con él largo y tendido sobre sus experiencias profesionales y personales. ¿Por qué no? 24 horas, con Miguel Ángel Domínguez. El señor de Quinto, esta noche en Radio Nacional. Las mañanas de Radio Nacional, con Alfredo Menéndez. Más que claves económicas, hoy clave económica para saber cómo abren los mercados en esta última jornada de cotizaciones, la de viernes, en la bolsa. Pilar Mota, ¿qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Y cómo abren? Pues en negativo. Vaya. Es que hay unos datos en Estados Unidos, sobre todo el informe de empleo, que afecta muchísimo a los inversores. Los españoles, el que salga la EPA o los datos de paro aquí no nos afecta nada, pero los de Estados Unidos nos afecta muchísimo, como el resto de bolsas europeas. Y eso se conocerá a las 2:30 de la tarde y mientras tanto, pues recogemos un pelín de beneficios después de las ganancias de ayer. El IBEX cae un 0,2%, está en 8.447 puntos. Tiene 10 valores en positivo y entre ellos tiene Telefónica, Inditex entre los grandes. En la semana, pues no ha sido nada buena la semana. A esta hora pierde el IBEX casi un 4%. Pendientes de petróleo, hoy baja también el Texas a $31, el Brent a 34 y el euro tranquilo, de momento sigue por debajo de $1.12. Pilar Mota, que tengas buen fin de semana. Igualmente. El lunes volvemos a hablar. Así es. Nos llega una última hora también desde el Reino Unido. Lo venimos contando desde ayer. El creador de Wikileaks, Julian Assange, que está en la Embajada de Ecuador en la capital británica desde el año 2012, dijo que estaba dispuesto a salir de esa embajada si la ONU le daba la razón en un caso de arbitraje por esos frentes judiciales que tiene abierto, no ya solo con Estados Unidos por la publicación de derechos de secretos de Estado, sino con Suecia por unos posibles casos de violencia sexual y de violación. Y el caso es que la ONU, acabamos de saber, que le da la razón a Assange, corresponsal